Namaste. Hola a todos. Vamos a comenzar con la práctica de la segunda clase de principiantes, ¿vale? Entonces, os recuerdo que poníamos la espalda recta, muy importante, con la cabeza centrada. Vamos a empezar con los ejercicios de cervicales. Si quieres, puedes estar sentado en una silla. ¿Sí? Entonces colocamos la espalda recta, la cabeza centrada, soltando aire llevas la barbilla hacia el pecho, entrelazas las manos y las pones atrás en la cabeza. Y ahí dejas que se estiren las cervicales, se relajan los músculos de la cara. Y mantenemos, respirando. Aflojamos, centramos la cabeza. Soltando aire, llevamos la oreja derecha al hombro derecho, ponemos la mano en la cabeza y se relaja el hombro izquierdo, se relajan los músculos de la cara, mantienes, respirando. Aflojamos, centramos la cabeza. Soltando aire, llevas la oreja izquierda hacia el hombro, ponemos la mano izquierda en la cabeza y tiramos, relajando el hombro derecho. Mantienes, mantenemos, aflojamos, centramos la cabeza. Miramos hacia el lado izquierdo, ponemos la mano izquierda atrás en la cabeza, soltando aire, tira de la cabeza, relaja el hombro derecho, mantienes y aflojamos, centramos la cabeza. Y ahora miramos hacia el lado derecho, ponemos la mano derecha en la cabeza, soltando aire, tiramos. Aflojamos, centramos la cabeza. Soltando aire, llevamos la barbilla hacia el pecho, subes por el lado izquierdo cogiendo, retienes arriba con los pulmones llenos y bajas al lado derecho soltando, retienes abajo con los pulmones vacíos. Subes al lado derecho cogiendo, retienes con los pulmones llenos, bajas al lado izquierdo soltando, retienes con los pulmones vacíos. Sigue a tu ritmo, ahora sube otra vez por el lado izquierdo y sigues. El aire entra y sale por la nariz, La boca está cerrada, siempre respiramos por la nariz. Hay algún ejercicio de pranayama, de ejercicios de respiración, que utilizaremos la boca, pero normalmente siempre se respira por la nariz. Y al subir por el lado izquierdo paras el movimiento centrando la cabeza. Y ahora rotas los hombros arriba y adelante. Arriba y adelante. Rotamos arriba y atrás. Círculos grandes. Arriba y atrás. Y paramos el movimiento centrando la cabeza. Ahora vamos a hacer los ejercicios de ojos. Con la cabeza centrada, si tienes gafas, pues quitas las gafas y no muevas la cabeza, solo los ojos. Miramos hacia arriba, abajo, arriba, abajo. Sigue a tu ritmo.
Llevas la mirada todo lo que puedas sin forzar los ojos. Decíamos que los ojos se nota muy bien cuando forzamos porque molesta. Sigues. Paramos, centramos la mirada. Y ahora derecha, izquierda, derecha, izquierda y sigues. No muevas la cabeza. Centramos la mirada. En diagonal, derecha arriba, izquierda abajo, izquierda arriba, derecha abajo, derecha arriba, izquierda abajo, izquierda arriba, derecha abajo. Sigue en diagonal. Y centramos la mirada. Y ahora hacemos círculos hacia el lado derecho. Bajas por el lado derecho, subes por el lado izquierdo. Bajas por la derecha, subes por la izquierda. Sigues. Centramos la mirada y ahora bajas por la izquierda, subes por la derecha, en el otro sentido. Círculos grandes y sin mover la cabeza. Bajas por la izquierda, subes por la derecha. Y paramos, centramos la mirada. Ahora cierras los ojos, frotas las manos, frotamos así las manos con energía, frotamos, y las ponemos encima de los ojos. Ponemos las manos cóncavas encima de los ojos. Y ahí mantienes. Y relajas los brazos, relajas los hombros. Muy bien, y ahora nos vamos a poner de pie y vamos a hacer posturas de pie, ¿vale? Nos levantamos. Esto lo voy a poner por aquí. Vamos a trabajar con la cadera. ¿Os acordáis en el vídeo anterior, en el número 1, hablábamos de las posiciones de la cadera, que es anteversión, retroversión. Atrás, anteversión, adelante, retroversión. Y poníamos el sitio donde tenemos que colocar la cadera en muchas posturas, es justo en el centro. Vale, entonces ahora ponemos los pies en paralelo, coloca las piernas, que no estén las rodillas apretadas. Ponemos las manos en la cadera y llevamos la pelvis en postura de retroversión, la pelvis hacia adelante y hacia atrás en anteversión. Haces varias veces, ahí vamos a desbloquear la cadera, la zona del sacro, la pelvis, movemos. Y ahora paramos dejando la cadera en el sitio, ¿vale? Relajamos los brazos, cerramos los ojos, postura de la montaña, Tadasana. Observa cómo estás apoyando la planta de los pies en el suelo. Intenta pegar bien toda la planta. Y reparte el peso de tu cuerpo en
en la planta del pie, que no esté más cargado hacia adelante o hacia detrás, que el peso esté repartido en el pie. Observa las piernas, las piernas están estiradas, pero sin forzar las rodillas hacia atrás. Coloca la cadera, espalda recta, se estira la columna vertebral, abrimos ahí un poquito el pecho, los hombros caen relajados y los brazos a los lados de la cadera. La cabeza está centrada, el mentón está recogido y ahí te mantienes. Observa la respiración. Decíamos que en esta postura, si estamos bien colocadas, la respiración es mucho más fluida porque no estamos oprimiendo ni el tórax ni el abdomen. Mantienes ahí, observando la respiración. Y ahora abres los ojos, mirando al frente, subes los brazos hasta a la altura de los hombros, relajas ahí los hombros y soltando aire llevas el brazo izquierdo atrás, empuja de la cadera hacia adelante y miras hacia atrás, hacia la mano izquierda, abriendo ahí el pecho, empujando de la cadera hacia adelante. Medio, soltando aire, vas hacia el otro lado, llevas el brazo derecho atrás, empujando de la cadera hacia adelante, mantienes, y medio. Y ahora brazos arriba estirados, con la cabeza entre los brazos, pon una palma de la mano mirando hacia la otra y postura de equilibrio, arriba los talones, mantienes la cabeza entre los brazos, mantenemos, mantienes, apoyas los talones en el suelo, te coges de los codos, yo me voy a poner así de lado para que lo veas mejor, y con la espalda recta, con las piernas estiradas, bajas al ángulo recto y te mantienes ahí, espalda recta, piernas estiradas. Las piernas están estiradas pero no forzadas hacia atrás. Mantienes ahí la postura, mantienes, y sigues bajando con la cabeza entre los brazos, baja, estiras bien la espalda, las piernas y mantienes. Mantenemos. Y ahora sube tirando de los brazos de la cabeza, te mantienes ahí en ángulo recto, las piernas estiradas, mantienes y sigues subiendo con la cabeza entre los brazos, espalda recta. Tira bien de los costados, mantenemos ahí la postura. Estiras los brazos y bajas hasta la altura de los hombros y ahí relajas los hombros, brazos estirados, soltando aire, llevas el brazo izquierdo atrás, abres el pecho mirando hacia atrás, hacia la mano izquierda, vuelves al medio, cogiendo aire, soltando, vas hacia atrás con el brazo derecho, mirando hacia la mano derecha, empuja de la cadera hacia adelante y vuelves al medio. Y ahora dejamos que se relajen los brazos, que se relajen los hombros, cabeza centrada.
Cerramos los ojos y volvemos a la postura de la montaña, Tadasana. Observa cómo estás apoyando los pies en el suelo, si estás repartiendo el peso de tu cuerpo en los pies. Observa cómo están colocadas las piernas, las caderas, la espalda, los hombros y los brazos y la cabeza. Toma conciencia de todo tu cuerpo y de la respiración. Y vamos a ir abriendo los ojos. Vamos a hacer ahora la postura del guerrero, el guerrero 2. Separamos las piernas ahí bien separadas, los pies en paralelo. Abres el pie derecho, abrimos aquí la cadera, abrimos el pecho, los brazos a la altura de los hombros y soltando aire doblas la pierna derecha sin que pase la rodilla por delante del pie. Ahí la pierna derecha bien doblada, miramos hacia la mano derecha, mantienes, ahí fortaleciendo la pierna, deshacemos la postura. Colocas el pie derecho en paralelo y ahora abres el pie izquierdo. Coloca la cadera adelante, los brazos a la altura de los hombros, soltando aire, doblas la pierna izquierda, postura del guerrero. Asegura que estás bien. Miramos hacia la mano izquierda, abriendo ahí la cadera, mantenemos. Mantenemos y deshacemos la postura. Colocamos los pies en paralelo. Y ahora vamos a hacer Trikonasana, la postura del triángulo. Abrimos de nuevo el pie derecho, colocamos la cadera mirando al frente, los brazos a la altura de los hombros y ahora soltando aire, tira del brazo derecho hacia el lado derecho, tiras y bajas así recta, pones la mano derecha encima de la pierna derecha y abres el pecho. Y ahí te mantienes mirando hacia arriba. La pierna derecha está estirada, pero la rodilla no está forzada hacia atrás. Sigues soltando aire, bajas un poco más. Mantenemos. Mantenemos. Y subes arriba, relajamos los brazos. Colocamos los pies, el pie en paralelo y ahora abrimos el pie izquierdo. La cadera mirando al frente, abrimos el pecho, ponemos los brazos a la altura de los hombros y soltando aire tiras del brazo izquierdo hacia el lado izquierdo y bajas poniendo la mano izquierda encima de la pierna izquierda, abres el pecho, miras arriba la mano derecha y ahí mantienes, soltando aire bajas un poco más. Y subes arriba, brazos a la altura de los hombros, relajas los hombros. Juntamos los pies, ponemos los pies en paralelo, colocamos la cadera y relajando los hombros, nos balanceamos, relajando hombros, brazos, nos balanceamos así hacia un lado y hacia el otro. Y vamos a ir parando. Y ahora vamos a bajar, vamos
hacer la postura del bastón, ¿vale? Con la espalda bien recta, ahí las piernas estiradas. ¿Os acordáis en el otro vídeo que os decía que si no nos podemos poner así en esta postura, lo que hacemos es poner aquí, debajo de los glúteos, una manta o un cojín, para que levante esta zona y pueda poner bien la espalda y la cadera recta. Ponemos las manos aquí a los lados de las caderas, los dedos de las manos hacia los pies y colocamos espalda recta, tiras ahí de los brazos, estira los brazos, centra la cabeza, estira las piernas, los talones hacia afuera, mantienes ahí con la cabeza centrada, mantienes. Nota cómo se estira la columna desde el sacro hasta las cervicales. Mantenemos. Y ahora relajas los brazos sin encoger la espalda. Apoyas la planta de los pies en el suelo, pones la espalda bien recta, ahí recta, pegas el vientre y el pecho a los muslos, te coges de los codos o de los antebrazos, de donde puedas coger, y con la espalda bien pegada, con el vientre y el pecho bien pegado a los muslos, vas bajando, vamos bajando, bajando, sin separar. Sigues bajando, bajando, tiras así de los pies hacia adelante, acomodas el vientre y el pecho a los muslos, tiras de la cabeza y bajas un poco. Y ahí te mantienes. Mantienes. Se estira la parte posterior de las piernas, los glúteos y la espalda, la zona lumbar. Respira. Y ahora sacas los brazos sin deshacer la postura, sacamos los brazos y nos cogemos de los pies o de los tobillos o de las pantorrillas, incluso de donde puedas, y vamos a estirar un poco más las piernas. Tira ahí con fuerza acercando el vientre y el pecho a los muslos. Tira. No dejes que los pies caigan hacia los lados, Los dedos de los pies están hacia arriba, hacia el techo. Y soltando aire tiramos un poco más, bajamos. Mantienes. Mantienes. Respirando, haciendo fuerza. Y ahora tiras de los brazos hacia adelante y arriba. Colocas la cabeza entre los brazos, estirando los costados y manos al pecho. Otra vez, pones las manos a los lados en las caderas, la espalda bien recta, piernas estiradas, cabeza centrada, postura del bastón. Mantienes ahí. Los talones hacia afuera sin dejar caer los pies hacia los lados. Mantienes. Aflojamos los brazos, doblamos las piernas, colocamos la espalda bien recta, pegamos el vientre y el pecho a los muslos y nos cogemos de los codos. Y ahora vamos a ir bajando, vamos bajando con el vientre y el pecho pegado a los muslos. Tiras así, tiras de la cabeza y soltando aire bajas sin dejar la cabeza colgando. Y ahí te mantienes, respirando, respiramos, mantenemos, sacamos los brazos, nos cogemos y estiras un poco más las piernas, estira,
Acerca el vientre y el pecho hacia los muslos, tira con fuerza, sin hacerte daño, pero tira. Mantenemos. Y ahora subes tirando de los brazos hacia adelante y arriba. Colocas la cabeza entre los brazos y manos al pecho. Muy bien, dejamos que se relajen los hombros, que se relajen los brazos. Y ahora nos vamos a tumbar. Vamos a hacer una torsión, ¿vale? Ponemos las manos en las rodillas y nos vamos a ir tumbando. Pegamos la zona lumbar, espalda, ahí. Llevamos las dos rodillas hacia el pecho y vamos a hacer torsión hacia el lado derecho. Abrimos los brazos, soltando aire, bajas hacia el lado derecho, pones la mano derecha en la rodilla izquierda, abres el brazo izquierdo y miras hacia la mano izquierda en torsión. Y ahí mantienes, voy a colocar bien, para que lo veáis bien. Bajamos y mantenemos, mirando hacia el lado izquierdo. Mantienes. El hombro izquierdo está pegado al suelo. Se relaja la zona lumbar, la zona del glúteo. Esta postura es muy buena para los problemas de ciática y de lumbalgias. Si padecemos lumbalgias y ciáticas, esta postura nos va a ayudar mucho. Volvemos al medio, soltando aire, bajas hacia el otro lado. Llevas las rodillas hacia el suelo, colocar bien. Soltando aire, bajamos, alargamos el brazo derecho, intentando pegar bien el hombro derecho hacia el suelo y ahí mantenemos. Relajando los músculos de la cara, mantienes. Mantenemos. Respirando. Y volvemos al medio. Apoyamos la planta de los pies en el suelo y acercas los talones hacia los glúteos, pones los pies bien en paralelo, colocas la cabeza, la barbilla hacia el pecho, estirando las cervicales y subimos a Setu Bandhasana, el medio puente. Arriba, arriba, cadera, pelvis, sube, tira, tira, tira y ahí mantienes. Bajamos, apoyando dorsales, lumbares y sacro. Coloca bien los pies separados a la anchura de la cadera, los pies en paralelo, los brazos a lo largo del cuerpo y subes arriba, cadera, pelvis, subes, mantienes. Mantienes. Y bajamos, apoyando dorsales, lumbares y sacro. Muy bien, y ahora llevas las rodillas hacia el pecho y te coges de las rodillas. Si puedes abrazar las piernas y te coges de los codos, mejor. Y ahí te mantienes. Acomoda bien la zona lumbar al suelo. Coloca la cabeza, que no tengas el mentón así levantado, que la barbilla vaya hacia el pecho. Mantenemos.
Y ahora apoyamos los pies en el suelo y estiras las piernas y te vas a colocar en Savasana, la postura de Gelas. Vamos a hacer la respiración abdominal y una pequeña relajación. En la postura de Savasana decíamos que si no puedes apoyar bien la zona lumbar y toda la espalda al suelo, coloques una manta o un cojín en las piernas a la altura de las rodillas para poder pegar bien la espalda al suelo. Ahí te mantienes, tumbado. Deja que los pies y las piernas caigan hacia los lados. Intenta pegar toda la espalda al suelo. Los hombros y los brazos caen relajados, las palmas de las manos hacia arriba. Coloca la cabeza llevando la frente, el mentón, la barbilla hacia el pecho. Y ahí apoyas toda la parte posterior de tu cuerpo en el suelo. Observa el contacto de tu cuerpo en el suelo. Lleva la atención a las zonas que quedan más en el aire, como las cervicales, lumbares, corvas, todas esas zonas que quedan más en el aire, que cuesta más pegar al suelo. Y ahora lleva la atención a las zonas que se pegan más al suelo, como los glúteos, la zona de los omóplatos. Bueno, busca esas zonas que pegas más al cuerpo, al suelo. Y ahora llevas la atención a la respiración. Observa cómo entra y sale el aire por la nariz. Pones las manos en el abdomen y observa cómo al coger aire el abdomen sube, al soltar baja. Al coger aire el abdomen sube, al soltar baja. Relajando los músculos abdominales. Al coger aire, el abdomen sube, al soltar, baja. Lleva ahora la atención a la cara. Observa si estás apretando los dientes. Relaja la boca. Relaja la mandíbula. Relajas el entrecejo.
los ojos, frente. Relaja la expresión de tu cara. Ahora sigue con la respiración abdominal. Cuando coges aire, el abdomen sube. Al soltar aire, el abdomen baja. La boca está cerrada. El aire entra y sale por la nariz. La respiración abdominal va sedando el sistema nervioso y nos ayuda a entrar en una relajación profunda. Aunque ahora notes que no te relajas, cada trabajo que vas haciendo importa. Vas acumulando y el sistema nervioso se va relajando y eso va a dar sus frutos. Lo importante es la práctica. Sigues ahí. Cuando coges aire, el abdomen sube. Al soltar, baja. Al coger aire, el abdomen sube. Al soltar, baja. Y ahí, según estás, lleva la atención hacia los dedos gordos de los pies. Ahora vas a ir recorriendo tu cuerpo mentalmente sin moverte, solo llevando la atención hacia la parte del cuerpo que yo te diga. Empezamos por los dedos gordos de los pies, segundos dedos, terceros, cuartos, quintos. Empeines, plantas, talones, tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos. Glúteos, caderas, músculos de la espalda, columna vertebral, sacro, lumbares, dorsales, cervicales. Pelvis, órganos sexuales, vientre, ombligo, estómago, cintura, pecho, costados, axilas, hombros, brazos,
codos, antebrazos, muñecas, manos. Dedos de las manos, meñique, anular, corazón, índice, pulgar. Palmas, dorso. Cuello, mandíbula inferior, barbilla, orejas, labios. La lengua queda blanda apoyada en el paladar, mejillas, pómulos, nariz, ojos, párpados, entrecejo, cejas, frente, cuero cabelludo. Todo el cuerpo junto, desde los pies hasta la cabeza, desde la cabeza hasta los pies. Todo el cuerpo se relaja. Todo el cuerpo relaja. Todo el cuerpo relaja. Todo el cuerpo relaja. Y ahí te dejo disfrutando de este momento de relajación. Hasta el próximo vídeo. Yo me despido de ti. Hasta el próximo vídeo. Espero que hayas disfrutado. Namaste.